como suplentes o cubriendo guardias o como trabajadores por tiempo determinado. Con esto fortalecemos al trabajador ya adscrito y seguiremos contratando para las suplencias, pero ya ellos y ellas se convierten en trabajadores adscritos a un turno, a un hospital o a una unidad médica rural también. Entonces, pues sí, muy contentos y esto va a fortalecer la atención. Muchas gracias. Gracias, Zoe. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver aquí. Muchas gracias, Presidenta. Son tres preguntas, no tienen que ver con el tema de salud, son otros temas. El primero, ayer el INE, los integrantes del Consejo General y además algunos integrantes de las OPLES en los estados acudieron a presentar su propuesta a la comisión que está generando la propuesta de la reforma electoral y pidieron que se mantenga la existencia de las OPLES. Ellos argumentan que ayudan mucho en la realización de las elecciones en los estados. Usted ha propuesto que se adelgace la burocracia electoral. ¿Cuál sería la consideración que usted tendría ante esta petición que hace el INE? Pues vamos a esperar a la propuesta. Pienso yo que se duplica en mucho las funciones, pero vamos a esperar a la propuesta. No hay una propuesta definida todavía, eso es importante que se conozca. Lo que decidimos es que se consultara a la gente. Entonces ha habido foros en todo el país que han atendido los miembros de la comisión y ahí se han recogido las propuestas. Vamos a analizarlas ahora este fin de año e inicios del próximo año para poder presentar una propuesta que tome en cuenta pues las distintas opiniones. Lo que yo pienso es que no se requiere tanta burocracia para poder realizar las elecciones. Al final es recurso público y entonces hay que ver realmente las funciones de las OPLES, o sea, lo que son los institutos electorales estatales y las funciones del INE, porque el INE desde la última reforma electoral tiene como atribución la organización y la supervisión fiscal, o no fiscal, sino la supervisión de los recursos, fiscal solamente el SAT, ¿no? Pero la utilización de los recursos públicos y privados para el uso de campañas. Eso ya lo tiene el INE, ya no lo tienen los organismos estatales. Y ayudan en algunos temas, pero realmente desde mi perspectiva se duplican mucho las funciones. Pero vamos a esperar a la revisión de las propuestas que se hicieron y a partir de ahí presentar una propuesta general. Gracias, Presidenta. En otra pregunta que tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Ayer se declaró al fentanilo como un arma de destrucción masiva y el gobierno de Estados Unidos va a perseguir la fabricación, distribución y venta de este opioide. ¿Esto cambiaría la dinámica de este acuerdo en materia de seguridad al que se llegó con el gobierno de los Estados Unidos? Vamos a analizar exactamente qué es, apenas ayer se publicó. Vamos a analizar qué implicaciones tiene. Una parte es, se manda para que se haga ley en Estados Unidos y otra parte es un decreto. Entonces, apenas estamos analizando el alcance de lo que se publicó. Eso por un lado. Por otro lado, nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta. Por supuesto que hay que atender los delitos y para eso hay una fiscalía y para eso hay jueces. Pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas. Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, seguirán utilizándose drogas. Y la causa fundamental pues tiene que ver con un desapego, con que las y los jóvenes prefieren la utilización de las drogas para salirse de su realidad en vez de atender el fondo de su situación. Entonces tiene que ver con salud mental, tiene que ver con apego, tiene que ver con valores, tiene que ver con familia, tiene que ver con educación
y tiene que ver con atención a las causas. Mientras no se atiendan las causas, y esa es nuestra visión, y se lo he planteado al presidente Trump, tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora a una de las drogas como arma de destrucción letal. Si no se atienden las causas, será una o será otra droga, pero tiene que atenderse a las y a los jóvenes, como lo estamos haciendo aquí. Por cierto, ya salió la encuesta que se hizo con el Instituto Nacional de Salud Pública, lo vamos a presentar la próxima semana, del consumo de drogas en México, pero tienen que atenderse las causas. Eso, digamos, por un lado vamos a analizarlo. Segundo, no puede atenderse el tema del consumo si no es también con una política de atención a las causas y de atención a los jóvenes. Y tercero, el fentanilo también tiene un consumo legal. El fentanilo se utiliza como anestésico, ¿sí? Como anestésico. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el uso legal y para el uso no legal cuando se determina que es un arma de destrucción química? Entonces, hay que analizar cuáles son los alcances, y nuestra posición es que más allá de la parte punitiva y que tiene que perseguirse a aquellos que sobre todo generan violencia vinculada con el tráfico de drogas, el tema central es la atención a las causas en el consumo de las drogas. Dada esta orden ejecutiva, se pudiera prever que el gobierno de Estados Unidos insista en su ofrecimiento de intervenir militarmente en México, ofrecerle con lo que ya usted nos ha comentado en las llamadas telefónicas. ¿La postura del gobierno de México sería la misma? La misma. Nosotros estamos en contra de cualquier intervención, en contra, por la defensa en cualquier lugar del mundo, pero en México más. La soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo. Es colaboración y coordinación en distintos temas, pero nunca la violación a nuestra soberanía. Gracias. Y por último, de mi parte, ayer hubo un hecho muy bochornoso en el Congreso de la Ciudad de México. Usted haría un llamado a que durante las sesiones, en el trabajo legislativo, a pesar de lo encontrado de las posturas, no se llegue a escenas como las que vimos ayer. Sí, pues muy mal. Está mal, pues, que se llegue a este espectáculo que se dio ayer, la verdad. Un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos. No tienen por qué llegarse a la violencia. Entonces yo creo que no debe ocurrir esto. Se puede estar en contra de una propuesta. Incluso se puede tomar una tribuna. Nosotros lo hicimos en su momento en contra de algunas leyes, pero caer en actos de violencia, pues no es condenable, pues no debe ser. Muchas gracias, presidente. Los presentes, Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Presidenta, preguntarle, en los últimos días se ha difundido información falsa sobre esta nueva variante de la influenza que ya nos comentaba el doctor Kersenovich. Por lo pronto se está descartando que se trate de una supergripa, como se quiso denominar, y que en cambio pues está respondiendo bien a la vacuna que se está aplicando ya contra la influenza. ¿Cómo se está combatiendo esta desinformación desde la Secretaría de Salud? Como mencioné, esta variante la tenemos bajo una vigilancia epidemiológica activa. Hemos detectado un solo caso, pero también quisiera mencionar que la vacunación invernal no es nada más contra la influenza. Estamos vacunando contra COVID, estamos vacunando contra neumococo y tenemos de las mejores vacunas para todo ello. Entonces, también quisiera aprovechar para mencionar que continuamos con la vacunación contra el sarampión.
todas ellas, llámese sarampión, llámese influenza, llámese COVID, llámese la infección por neumococo, forman parte del programa preventivo de desarrollo de enfermedades respiratorias. ¿Y cómo se está logrando llegar a las zonas más alejadas, a las comunidades rurales, para cumplir con estos esquemas de vacunación? Sí, hemos tenido reuniones con los secretarios estatales de salud, pero además está participando el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, y un mensaje muy importante es que no depende de la derechohabiencia donde se pueda uno ir a vacunar. Cualquier centro de salud que le quede cómodo a un trabajador o que le quede cómodo a cualquier persona puede ir y vacunarse. Tenemos incluso en la Secretaría de Salud, en la planta baja, también un centro de vacunación. Hemos hecho también la instalación de centros de vacunación general en toda la República y vamos a reforzar. Yo quisiera aprovechar que ahorita son las vacaciones, es un buen momento para llevar a los niños a vacunar y también a la población a vacunarse. Sí, las edades depende de qué tipo de vacuna. En lo que es la vacunación invernal, estamos vacunando a niñas y niños de 0 a 5 años de edad y estamos vacunando a la población de adultos mayores. En lo que tiene que ver con sarampión, estamos vacunando desde los 6 meses de edad hasta los 49 años de edad. Un hecho muy importante es que en los niños requerimos 2 vacunaciones, cuando menos, 2 dosis de la vacuna. Una que se pone a los 6 meses, porque tenemos el brote de sarampión, y luego se vuelve a poner a los 12 meses y a los 18 meses la aplicación de la vacuna. Gracias. Además, Presidenta, preguntarle cuál es la importancia de que en el marco del Plan Michoacán, que ya nos mostraban hace unos minutos, se están destinando 270 nuevos trabajadores de la salud, esto para fortalecer la atención en los hospitales, particularmente de esta entidad. Todas las instituciones, al definir el Plan Michoacán por la paz y la justicia, todas las instituciones desarrollaron una serie de acciones. Hay acciones centrales y acciones por cada institución. Uno de los temas que estamos haciendo en todo el país, pero se le dio prioridad ahora a Michoacán, es esta solicitud que tienen trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social para ser basificados y dejar sus plazas temporales que tuvieron durante mucho tiempo. Entonces, el día de hoy es lo que se presenta. Además, algunos de ellos pues cambian de adscripción y se van a hospitales rurales o a clínicas rurales que no tenían suficientes médicos o enfermeras. Entonces, son algunas de las acciones que veníamos haciendo que se da prioridad en el caso de Michoacán. Y además, pues las acciones centrales que hacemos, desde el casa por casa, las ferias del bienestar, hasta el desarrollo de carreteras, nuevos proyectos productivos, becas para los jóvenes y lo que tiene que ver con seguridad y justicia. Gracias. En otro tema, Presidenta, el día de ayer entiendo que sostuvo una llamada el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, con su homólogo canadiense. Si nos podría regalar más detalles. Sí, pues ya lo informó el secretario. Es parte de la relación que se tiene con tanto Canadá, Estados Unidos, como con otros países del mundo. Y había habido una reunión del G7 en donde había sido invitado México. No se pudo asistir y pues está recuperando esta llamada particularmente en la relación con Canadá. Gracias. Además, en otro tema, hace unos días el PAN nombró a Francisco García Cabeza de Vaca como su representante en América del Norte, un exgobernador considerado que ha sido señalado por presuntos actos de corrupción. ¿Qué opinión le merece este nombramiento? Sin comentarios, que ellos expliquen lo que tengan que explicar. Por cierto, tiene que ver y no, porque el Reforma es parte de los periódicos o el órgano de propaganda de la derecha o que está en contra nuestra.
siempre. Fíjense, en muchos periódicos sale hoy una nota importante, ¿no? Que es el tema de la declaración del fentanilo como arma de destrucción masiva. Y sacan una nota que tiene que ver con una compra que hizo el ejército en 2009, 2010, que supuestamente no se pagó y ahora un juez exige que se pague. No ponen la otra parte, que es que el colegiado ya abrió la posibilidad de que defensa se defienda, ahora sí, porque no había sido reconocida la Secretaría de la Defensa como personalidad jurídica para poder hacer sus reclamaciones. Y ahora el órgano colegiado ya lo reconoció. Entonces sería bueno que el periódico Reforma pues reconociera completa la nota. Bien, en la última pregunta sobre... O completa la noticia, más bien. Sobre la detención de Jesús Gabriel Pérez, presunto integrante de la red de corrupción en penales federales vinculada con Genaro García Luna, ¿qué información puede compartirnos sobre el avance en las investigaciones para recuperar casi 5,000 millones de pesos desviados y sobre presuntos nuevos implicados, tanto el exfuncionario como estas empresas fachada, Presidenta? Pues hay que pedirle a la Fiscalía que informe. Vamos a esperar a que la Fiscalía pueda informar. Lo cierto es que están la fiscal pues retomando algunos casos que eran relevantes. Entonces pues vamos a esperar a la Fiscalía que mencione. Gracias, Presidenta. Buen día. A ver aquí. Gracias, buenos días, Presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Preguntarle, no sé si nos puedan compartir un poco más de detalles sobre este primer caso de esta variante K de la influenza, saber cómo se encuentra el paciente y de dónde llegó, por favor. Afortunadamente el paciente se encuentra ya curado. Es un caso que detectamos con vigilancia epidemiológica hace aproximadamente un mes. Él se trató en forma ambulatoria con los Etalmivir y respondió muy bien. Su pregunta, sin embargo, es muy relevante. Una cosa es la vigilancia epidemiológica, donde buscamos los tipos y subtipos, etcétera, pero la población en general, con hacerse su prueba de influenza, si sale positiva, es suficiente, porque entonces requiere tratamiento con el Etalmivir y requiere además aislamiento, de quedarse en su casa, y también tenemos que recomendar que cualquier persona que tenga gripa pues use el cubrebocas en este momento para tratar de evitar los contagios. Y el tratamiento sigue siendo además sintomático con paracetamol, etcétera. Pero sí, el paciente se comportó como una influenza habitual en esta época y está completamente recuperado y no requirió hospitalización. No tenemos ningún enfermo con esta variante, ni ambulatorio en este momento, ni tampoco hospitalizado. ¿Fue hombre, mujer y edad? Fue un hombre. ¿Edad aproximada? No, tenía alrededor de 40 años. Gracias. ¿Mande? ¿De dónde llegó, perdón? En la Ciudad de México. Ciudad de México. No, es que, a ver, recuerden que tenemos influenza en este momento y no nada más en el país. Tiene que ver en el hemisferio norte, tenemos la época de influenza. En el hemisferio sur ya pasó y esa vendrá posteriormente. La vacuna se prepara precisamente, la vacuna que estamos empleando ahorita se empezó a preparar desde febrero del año pasado. Entonces, por eso es importante la vigilancia epidemiológica, porque la vacuna no es necesariamente la misma que ocurrió el año pasado. Gracias. Y, Presidenta, sobre este tema, bueno, recomienda el secretario precisamente, si se tiene esta enfermedad, quizá un reposo, guardarse en casa, pero ¿qué puede hacer la gente que trabaja? Porque muchas veces cuando... Vacunarse. Pero... O sea, es que sí es importante lo que menciona
el doctor Kersenovich, con toda su sapiencia y su conocimiento. Si no estamos hablando de una situación como la del COVID o algo así, en donde no había vacuna, había que estar resguardado. Sí es una gripe nueva, pero hay vacuna. Y en caso de enfermedad, pues hay que acudir al médico. Y hay un medicamento que puede ayudar a disminuir todos los síntomas. Entonces, es importante que se conozca esto con información, para que no se genere una idea de que estamos frente a una situación como la del COVID. No tiene que ver.